Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer? Y la invitación que te hago, que estudiemos la Biblia de una manera sencilla. Simplemente vamos a leer un versículo o un pasaje y vamos a dar una explicación de tal manera que podamos entender no tan profundamente, porque pues yo sé que hay estudios más profundos, pero es una invitación para que podamos tener ese primer encuentro con la palabra de Dios. Por eso, mientras les comparto las diapositivas, ponte cómodo, quita cualquier distractor que pueda haber delante de ti para que dispongas tu corazón, tu mente y le pidamos al Espíritu Santo para que nos guíe en lo que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, permítame en un momentico, yo creo que ya están viendo la pantalla verde. Espero que sí. Voy a quitar entonces los controles flotantes, bajo esto aquí y listo. Gracias por las personas que siempre me acompañan desde hace varios años que estamos haciendo este corto y sencillo estudio de la Biblia, por su constancia, por su fidelidad, por sus muestras de cariño, de verdad, muchas gracias. Y si tú estás aquí por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto, bienvenidos. Hoy nos encontramos en la clase número 158. Si tú quieres ver las 157 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, vas a encontrar un icono con flores rojas, le haces clic, por favor te suscribes y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases. Cualquier sugerencia, pregunta o comentario también la puedes hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué vas a encontrar en estas 158 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y en este momento nos encontramos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Ya encuentran todo Génesis y estamos casi terminando el libro del Éxodo. Lo que hacemos al iniciar cada clase es recordar los puntos claves de la clase anterior para que las personas que me acompañaron hace 8 días pues puedan empatar la historia que vimos con la que vamos a ver hoy y si tú vienes por primera vez para ponerte en contexto de lo que hemos estado estudiando. Como les digo, estamos en Éxodo y estamos viendo unas instrucciones detalladas que Dios le ha dado a Moisés para construir el tabernáculo y todos los utensilios que se necesitan para esa nueva relación que hay con Dios después de que Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Todas las instrucciones para hacer los utensilios y las ceremonias. Vimos hace 8 días cómo entonces se dan las instrucciones para que Moisés consagre a Aarón y a sus 4 hijos. Consagrar significa apartar y para consagrarlos, para apartarlos como sacerdotes de Dios, debían preparar un becerro, en algunas traducciones se encuentra ternero o toro, y 2 carneros sin defecto, junto con pan sin levadura, aceite y otras especias que se van a utilizar en las ceremonias. Este ritual simbolizaba la purificación, la separación para el servicio exclusivo a Dios y sobre todo la necesidad de expiación, es decir, el perdón de los pecados de aquellas personas que iban a ser utilizados por Dios como sacerdotes. Este proceso duraba 7 días, no era un simple ritual, sino una separación formal de la vida ordinaria para convertirse en representantes entre Dios y el pueblo. Recordemos que Moisés era de la tribu de Leví y por lo tanto Dios escoge a esta tribu para que todos los miembros de la tribu de Leví sean servidores del tabernáculo, lo que posteriormente va a ser el templo de Jerusalén. Pero los de la familia de Aarón, comenzando por Aarón, se va a consagrar como sumo sacerdote y sus descendientes, toda la familia de Aarón, van a servir como sacerdotes. También veíamos cómo Moisés tenía que lavar a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y esto representaba no solamente una purificación externa, sino la necesidad de una limpieza moral y espiritual antes de acercarse a Dios. A que todos estos rituales eran físicos, tenían un efecto también espiritual. Después entonces Moisés ya los vestían con toda esa vestimenta hermosa que Dios había dado las instrucciones cómo se debían hacer, las túnicas, el manto del efod, el efod mismo se colocaba en el pectoral y la tiara con esa diadema santa que tenía esa inscripción que decía santidad a Jehová.
Después, Moisés tenía que derramar aceite, conocido como el aceite de la unción, sobre la cabeza de Aarón y de sus hijos, y esto simbolizaba la capacitación y el poder del Espíritu Santo para el ministerio. Entonces, también Dios los iba a dotar con discernimiento espiritual, con sabiduría y con otros dones y talentos para poder cumplir con este oficio nuevo que Dios les estaba entregando. Aarón y sus hijos, entonces, después de estar ya totalmente vestidos, de haber pedido perdón por sus pecados, tenían que hacer la ceremonia de esta manera. Ponían sus manos sobre la cabeza del toro y esto simbolizaba la transferencia simbólica de sus pecados y de su culpabilidad al animal, identificándose con la víctima inocente que moría en su lugar. Recuerden que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la manera de pedir perdón por los pecados era a través del derramamiento de sangre por un ser inocente y perfecto, que era la única manera para que Dios perdonara los pecados. Entonces se iba a empezar a hacer esta ceremonia hasta que llegara el Cordero Perfecto, que iba a ser ya por única vez este sacrificio, no solamente para el perdón de los pecados de Israel, sino para toda la humanidad. Parte de la sangre de este toro se ponía entonces en los cuernos del altar para santificar el altar, y el resto de la sangre se derramaba en la base. Recuerden que la sangre representa la vida y era necesaria para la expiación, es decir, para cubrir el pecado. La grasa del toro que cubría las entrañas, el hígado y los riñones se quemaban en el altar, se cocinaban porque eso iba a servir de alimento para ellos, pero lo que era la carne, la piel y el estiércol sí se quemaban fuera del campamento porque eso no era agradable para Dios. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, toda esta ceremonia se ve como una sombra de lo que Cristo iba a hacer, quien fue ofrecido fuera de las puertas de la ciudad por el pecado. Y recuerden que cuando Jesucristo fue crucificado, esto se hacía a las afueras de Jerusalén, y los sacerdotes, desde este momento que Dios estaba dando la instrucción, por miles de años hacían esta misma ceremonia. Todo lo que ellos hacían en estos rituales era para que identificaran de una manera más fácil al Cordero Perfecto, es decir, al Mesías que ellos habían estado esperando. Todo lo cumplió Jesucristo a la perfección, pero ellos tenían una ceguera espiritual que no les permitió ver que Jesús era el Mesías esperado. Veíamos también cómo se describía el sacrificio del primer carnero durante la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Este holocausto del primer carnero era que consistía en que debían quemarlo al 100%, y esto representaba la entrega absoluta a Dios, y este tipo de ofrenda se conoce como una ofrenda de olor grato para Dios, porque al quemar la carne, pues como cuando nosotros vamos a un asado, el olor de la carne es delicioso. Entonces también simbólicamente este sacrificio era de olor grato porque significaba también que ellos estaban obedeciendo. Este ritual era fundamental para separar a los sacerdotes de lo común y dedicar su vida al servicio exclusivo en el tabernáculo. Cuando Aarón y sus hijos y todos los de la tribu de Leví hacían estas ceremonias, ellos estaban aceptando que de ahora en adelante ellos iban a ser únicamente instrumentos de Dios para servir en el tabernáculo, lo que posteriormente iba a ser el templo de Jerusalén. El segundo carnero, que se conoce como el carnero de la consagración, se sellaba para la dedicación de los sacerdotes, y este se utilizaba de diferente manera que el primer carnero, que se quemaba al 100%. Aquí se utilizaba parte de la sangre de este carnero para ponerla en Aarón y en sus hijos en tres partes claves: en la oreja derecha, simbolizando que ellos de ahora en adelante tenían que escuchar y obedecer la voz de Dios y la palabra de Dios. Se colocaba sangre en el pulgar derecho, que representa la consagración de las obras y acciones de sus manos al servicio divino. Y se colocaba también un poco de sangre en el dedo gordo del pie derecho, que simbolizaba la dedicación de su caminar, es decir, su conducta y dirección en la vida, totalmente guiados por Dios. Todo esto era simbólico de que significaba que ellos entregaban sus vidas a Dios. De este segundo carnero, el pecho mecido y el muslo alzado del carnero de consagración debían ser dedicados a Dios en un acto ceremonial. Esto se conoce como una ofrenda mecida porque literalmente los sacerdotes cogían estas partes del cordero, la carne, y la movían.
de un lado para otro y de arriba hacia abajo. Y en estos movimientos simbólicos hacían este ritual para consagrar el animal a Dios. Y ya consagrado, se lo entregaban a los sacerdotes. Y ellos entonces ahí sí hacían un gran banquete con esta carne, se comían esta ofrenda de expiación y así los sacerdotes demostraban que la reconciliación entre Dios y el pueblo se había completado, consolidando su autoridad moral para ellos pedir de ahora en adelante también perdón por el pueblo. Las vestiduras santas de Aarón pasarían a sus descendientes que ocuparían el sacerdocio, porque pues ellos no iban a vivir toda la eternidad. Entonces, cuando ellos morían, pasaban estas vestimentas a quienes debían usarlas y esta ceremonia se hacía nuevamente por 7 días para la consagración de los nuevos sacerdotes. Y esto representa la continuidad del cargo y la santidad oficial de este rol del sacerdocio. Solo los sacerdotes podían comer estas cosas porque eran santas, destinadas a la expiación, es decir, al perdón de los pecados y a la consagración de ellos como sacerdotes. Si sobraba carne o pan de lo que ellos iban a comer, hasta el día siguiente debía quemarse en fuego, prohibiendo que otras personas lo comieran. Y esto subraya la pureza y el manejo reverente de las ofrendas santas. También se detalla la consagración final del altar y el establecimiento de los sacrificios diarios, es decir, de los holocaustos diarios, para asegurar la presencia continua de Dios entre su pueblo. Y se establece un ritual de 7 días para purificar el altar y a los sacerdotes, permitiendo la adoración diaria al amanecer y al atardecer. Entonces, todas estas ceremonias no solamente consagraban el edificio en sí, el tabernáculo en sí, sino que también consagraban cada uno de los objetos que se iban a utilizar, de los muebles donde se iban a hacer los holocaustos, las vestimentas que ellos iban a utilizar y a los mismos sacerdotes para ya darles autoridad y empezar a hacer los sacrificios de expiación por el pueblo, por la nación de Israel. Se utilizaba entonces harina, aceite y vino que acompañaban a los corderos y esto también representa la provisión que Dios había prometido para la nación de Israel. Dios entonces, cuando cumplan ya con todo este ritual al pie de la letra, promete encontrarse con los israelitas y consagrar el tabernáculo con su presencia gloriosa a través de estos sacrificios y quiere decir que Dios promete que va a estar con ellos diariamente. Esto es algo muy serio porque la bendición de esta promesa es la presencia de Dios continuamente. Qué mejor regalo que ese. También se detallaron las instrucciones divinas para construir el altar del incienso, un altar especial diferente al altar del sacrificio, diseñado para la quema diaria de incienso aromático ante Dios. Este altar del incienso, el otro estaba situado en el patio exterior, este está en el lugar santo, antes del velo. ¿Se acuerdan de esa gran cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Y allí se debía hacer una oración continua del pueblo y la intercesión sacerdotal. Una vez al año, en el día de la expiación que se conoce como Yom Kippur, Aarón debía purificar el altar aplicando sangre del sacrificio por el pecado de sus cuernos. Recuerdan que la sangre actúa como Clorox, purificando y desinfectando absolutamente todos los objetos y los muebles. Esto entonces consagraba el altar, haciéndolo santísimo ante el Señor, ante Jehová. También se detalló las instrucciones, una orden que dio Dios a Moisés para que construyera una fuente o una pila de agua de bronce situada entre el tabernáculo y el altar. Es decir, lo primero que se encontraba en el patio exterior era el tabernáculo de los sacrificios y después estaba la pila del agua para que Aarón y sus hijos lavaran sus manos y pies antes de ministrar. Era una fuente muy bonita porque era hecha de bronce y también en la base estaba construida con los espejos de las mujeres, de tal manera que no solamente servía para que los sacerdotes pues se lavaran después de los sacrificios, recuerden que es sangre, vísceras, cadáveres, entonces ellos se limpiaban, sino que cuando ellos veían su reflejo en los espejos, también pedían perdón por sus pecados, veían su naturaleza pecaminosa y también pedían perdón por sus pecados para limpiar su propia vida antes de la oración ante Dios por pidiendo perdón por el pecado de todo el pueblo.
Se establece algo que de pronto no nos gusta mucho, pero mire que Dios lo establece desde el primer momento, un impuesto que se conoce como el impuesto de redención o el impuesto de rescate, que consistía en medio ciclo de plata y que todo israelita mayor de 20 años debía pagar durante un censo que se iba a hacer. Dios le dice a Moisés que haga un censo, que cuente cuántos varones hay mayores de 20 años y todos los mayores de 20 años tenían que pagar medio ciclo de plata. Este pago era igual para ricos y pobres y servía como expiación, hacía parte del ritual que tenían que hacer para pedir perdón por sus pecados y la bendición era que a través de esta obediencia Dios iba a evitar que llegaran plagas y enfermedades al pueblo, pero también la manera práctica es que era a través de este pago de impuesto se financiaba el mantenimiento del tabernáculo, simbolizando la necesidad de redención espiritual. También se detallaron las instrucciones divinas para crear un aceite que se conocía como el aceite de la unción sagrada, que era una mezcla de finas hierbas, mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Y este aceite era elaborado por perfumistas, es decir, que era un perfume muy, muy especial que se usaba dentro del tabernáculo para los utensilios, para los sacerdotes, es decir, para Aarón y para sus hijos apartándolos como santos para Dios y esto también hacía que todo el recinto, ya les he dicho que había mucha sangre, cadáveres, vísceras, pero con este perfume tan especial hacía que todo el recinto oliera bien, desinfectara y oliera rico. Dios ordena entonces a Moisés ungir a Aarón y a sus hijos con ese aceite perfumado especial para santificarlos, es decir, para apartarlos, para que sirvan como sacerdotes. Se ordena también mezclar cantidades iguales de especias aromáticas, incluyendo gálbano e incienso puro con sal para crear una fragancia única y debía ser bien mezclado y se volvía santo, se volvía puro. El incienso representaba las oraciones de los creyentes que suben a Dios como un aroma agradable y constante. Este incienso santísimo era una sombra de la intercesión de Jesucristo por los suyos, siendo también una fragancia constante que agrada a Dios. Por eso es que nosotros ya no necesitamos hacer todo esto porque el que nos representa ante Dios Padre en este momento, con su vida perfecta, con su entrega de la sangre y con su olor agradable, es el mismo Jesucristo. Y aquí, chicos, entonces continuamos con tema nuevo. Vamos a entrar ya para Éxodo capítulo 31 y vamos a ver los versículos del 1 al 5. ¿Qué dice? El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. Dios, que es un Dios de orden y que le encantan los detalles hermosos, describe cómo llama a un hombre llamado Bezalel. Su nombre significa bajo la sombra de Dios, muy diciente, de la tribu de Judá. Y Dios lo capacita sobrenaturalmente con el Espíritu Santo, lo llena de dones y talentos para liderar el grupo de personas que van a construir el tabernáculo, todos los utensilios y toda la vestimenta de los sacerdotes. Entonces Dios lo dota de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, porque pues se necesita también para construir el tabernáculo conocimientos de ingeniería, de arquitectura y de habilidades artísticas para trabajar el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas y todas las telas hermosas, convirtiendo ese talento humano en adoración hacia Dios. La construcción no era meramente técnica, sino un acto de adoración diseñado para crear el lugar de la presencia de Dios entre su pueblo. No se trataba simplemente de martillar y de utilizar instrumentos para construir y para coser, sino a medida que ellos hacían todo eso, estaban alabando y adorando a Dios. Y este pasaje subraya que Dios capacita personas. Recuerden que Dios
capacita a los llamados y nos llama a los capacitados. Y en este caso estaba hablando de Bezalel, que iba a ser el líder de todas estas personas que iban a trabajar en esta construcción. Posteriormente llama a Joliab para utilizar sus habilidades creativas para el servicio divino y la edificación de su reino. Versículos del 6 al 11. Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer, es decir, la tienda de reunión, el arca con las tablas del pacto, la tapa que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, el recipiente de bronce con sus pedestales, las vestiduras tejidas, tanto las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Todo deberán hacerlo tal como te he mandado que lo hagas. Y aquí está una lista completa de lo que hemos estudiado las últimas 4 o 5 clases en orden para el que quiera sacar la listica ya completica de todos los utensilios que se debían hacer. Entonces, Dios no solo llama, sino que equipa a Bezalel de la tribu de Judá y a Joliab de la tribu de Dan para que sean llenos del Espíritu Santo y los dota de inteligencia, de ciencia, matemáticas, ingeniería, arquitectura y habilidad para trabajar oro, plata, bronce, piedras y telas. Dios pone sabiduría en el corazón de todos estos instrumentos, indicando que la obra es un esfuerzo colaborativo y que el talento humano al servicio de Dios se convierte en un instrumento de santificación. Entonces la instrucción es clara. Dice Dios, conforme a todo lo que te he mandado, eso es lo que van a hacer. Recuerda que Dios le muestra a Moisés el croquis, las fotos, todo exactamente como se debe construir. Y esto subraya que la adoración y el servicio a Dios debe realizarse bajo sus términos y principios, no los propios. Recuerden que uno de los errores más grandes que comete la humanidad es cuando dicen, yo tengo una relación con Dios a mi manera. Y dicen que la canción más famosa en el infierno es esa precisamente, a mi manera, porque no es a la manera de los seres humanos, no es a mi manera, no soy yo la que pongo las condiciones para relacionarme con Dios, es a la manera de Dios y cada una de las condiciones que Dios ha puesto están precisamente en el manual de instrucciones, en la Biblia. Es un gran error cuando pues, las personas dicen, no, yo no quiero que me hablen de religión ni de la Biblia porque yo tengo una relación con Dios a mi manera. Ya ahí empezaron mal, empezaron a fracasar, porque no es como yo quiero, sino es como Dios quiere. Versículos 12 al 18. El Señor ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes deberán observar mis sábados. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado. El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de completo reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el séptimo día descansó. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del pacto, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Entonces aquí ya están las últimas instrucciones. Y miren esto tan importante. Dios reafirma la importancia sagrada del sábado, el Shabbat. Recuerden que no estamos hablando del nombre sábado, sino del séptimo día como un pacto perpetuo entre Dios e Israel, marcando la santificación del pueblo y la creación. Después de dar las instrucciones de la construcción del tabernáculo, este pasaje subraya que el trabajo no debe impedir el reposo santo, señalando que Dios mismo descansó.
O sea, Dios les está mandando una labor bien dispendiosa. Ellos van a tener que trabajar muchísimo, pero Dios les está diciendo que por mucho trabajo que ellos vayan a hacer, tengan que hacer, que tienen que seguir reposando en el séptimo día. Y el capítulo concluye con Moisés recibiendo las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, lo que simboliza la autoridad divina de la ley. Este pasaje busca equilibrar el trabajo diligente mencionado para toda la construcción del tabernáculo con la necesidad de parar y reconocer la soberanía de Dios. Una instrucción que sigue vigente el día de hoy. Aquellas personas que trabajan de domingo a domingo sin darle descanso al cuerpo y sobre todo sin dedicar un día para alabar a Dios, lo están haciendo muy mal y por eso es que se queman. Tarde o temprano van a pagar las consecuencias. Entramos al capítulo 32 y estudiamos versículos del 1 al 5. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió, quítenle los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Y aquí pasa algo inimaginable. Después de todo lo que hemos estudiado desde el momento en que Moisés llega a Egipto para sacar a ese pueblo de Israel, todas esas manifestaciones sobrenaturales de Dios, las 10 plagas, todos esos milagros, todas las cosas terribles que han pasado y la manera como Dios ha protegido de una manera amorosa y misericordiosa a la nación de Israel, Moisés sube a la cima del monte Sinaí y se demora 40 días porque está recibiendo todas estas instrucciones de Dios. Y mientras Moisés está en la cima hablando con Dios y baja para darle esa excelente noticia al pueblo de todos los planes hermosos que Dios tiene para la nación de ahora en adelante cuando lleguen a la tierra prometida, que va a ser la nación consentida de Dios, la nación que va a tener todos los privilegios, no solamente porque van a ser consentidos por Dios y bendecidos, sino porque van a tener el honor de ser los guardianes de la palabra de Dios, de la Biblia, y que de sus descendientes llega el Salvador. El pueblo no ha esperado ni siquiera 2 meses, 1 mes y 10 días, y ya están totalmente impacientes. Por esto definitivamente este es un relato trágico. Este es el episodio del becerro de oro. En este pasaje vemos a un pueblo impaciente y desesperado, sin fe, sin dos dedos de frente, absolutamente sin nada de inteligencia ni sabiduría, que le están exigiendo a Aarón que les fabriquen dioses visibles, que los guíen, ya que Moisés llevaba mucho tiempo en el monte Sinaí. Y lo más terrible de todo, porque ya es terrible que el pueblo le esté pidiendo a Aarón que le construya dioses como los dioses que ellos tenían en Egipto, dioses que ellos pudieran tocar. Lo más terrible para mí es que Aarón accede inmediatamente, sin defender a Moisés, sin defender al Señor, recordarles al pueblo todo lo que Dios había hecho, sino que él de una manera tan fácil accede y le pide a ellos que les lleven sus aretes de oro y moldea una imagen de este material. Moisés sí es verdad que llevaba más de 40 días en la cima recibiendo la ley de Dios. Y por eso es que al no verlo el pueblo sintió que se quedaba sin su guía y líder, lo que reveló una fe superficial que dependía de un hombre y no de Dios. Sin embargo, Moisés había encargado a Aarón, a su hermano, para que se quedara a cargo del pueblo. Primero, ellos ya habían visto a qué Dios debían creerle, ya habían visto el poder de Dios. Ellos no tenían por qué estar dependiendo de Moisés, sino dependiendo directamente de Dios. Y estos son palabras para nosotros hoy en día. Ustedes conocen
mucha gente que a veces llegan a las iglesias y no siguen a Jesucristo, sino que siguen a un líder, a un pastor o a la persona que los llevó o a un sistema religioso. Y cuando se desilusionan porque ven a un líder o a una persona que humana comete un grave pecado, comete un error, se apartan de los caminos de Dios. Y esto es el problema más grande. Nosotros debemos seguir a Jesucristo, no importando las personas que estén a nuestro alrededor, así sean los líderes de la iglesia. Lo único que nos debe apartar es que no sea una iglesia de sana doctrina, pero siempre teniendo la certeza de que las personas que Dios utiliza para guiarnos son imperfectas y pecadoras como nosotros. Entonces, este error lo cometió también el pueblo. Israel entonces, toda la nación le pide a Aarón que hagan dioses que vaya delante de ellos. Esto evidencia su deseo de tener una figura palpable y controlable a la cual adorar, una costumbre muy arraigada en las culturas idólatras de Egipto de las que acababan de salir. Y lo que hacen también muchas religiones hoy en día, que hacen figuras de cerámica o de cualquier material, no solamente para adorarlas, tocarlas, arrodillárselas, rezarles, sino que también como son físicas y se pueden llevar de un lado para otro, es un tipo de control. Entonces ellos quieren seguir teniendo el control. En lugar de reprender al pueblo y de mantenerse firme en la fe, Aarón cedió ante esta presión social y pidió que le entregaran sus aretes de oro y construyó este becerro fundido. Versículos 6 al 10. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Entonces el Señor dijo a Moisés: Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Este es un pasaje duro porque hemos visto el amor y la misericordia de Dios, pero aquí también vemos la justa ira de Dios. El pueblo está ofreciendo sacrificios y no solamente esto, se han entregado a una bacanal, a un bacanal, a una fiesta desinhibida y moralmente horrible. Recuerden que en la mayoría de esas religiones paganas, la adoración a estos dioses físicos, materiales, estaba siempre combinada con inmoralidades sexuales. Había un desenfreno total, no solamente alrededor del ídolo, sino que había relaciones inmorales entre ellos, rompiendo inmediatamente ese pacto que acababan de hacer con Dios, mezclando la adoración al Señor con prácticas paganas egipcias. Dios, entonces, mientras está en la cima, ya le revela a Moisés lo que está pasando en la falda de la montaña, y le dice que baje rápidamente y describe a este pueblo como un pueblo corrompido, señalando que se han apartado rápidamente del camino. No, o sea, pasó un poquito más de un mes y ya se apartaron del camino de Dios. Y le cuenta a Moisés que se han fabricado un becerro de oro y que lo están adorando. Y Dios expresa su indignación total y dice que es un pueblo de dura cerviz, es decir, que es un pueblo terco, de un corazón duro, malvado. Y tanta es la indignación de Dios que le propone a Moisés que va a acabar con ese pueblo, que lo va a destruir y que mientras él baja de la montaña hacia el campamento, él destruye al pueblo, pero que Moisés no se preocupe, que de él va a ser una gran nación porque ha encontrado en Moisés su fidelidad y así también Dios le demuestra la fidelidad de todas las promesas. Acaba con ese pueblo malvado, pero le promete a Moisés que de él saldrá una descendencia para seguir con ese pacto y que él va a seguir siendo el líder y el profeta de esa nueva nación. Pero miren lo que pasa, muchos de nosotros hubiéramos aceptado inmediatamente. Versículos 11 al 13. Moisés buscó el favor del Señor su Dios y le suplicó: Señor,
¿Por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como su herencia eterna. Moisés se angustia porque ve a Dios totalmente decidido a destruir ese pueblo. Y Moisés lo calma. Aquí se narra la valiente intercesión de Moisés a favor de Israel. Cuando el pueblo cometió el pecado de idolatría al adorar el becerro de oro, Dios propuso destruirlos y hacer de Moisés una gran nación. Pero en lugar de aceptar, Moisés abogó por ese pueblo. Pues yo creo también que Moisés no se había dado cuenta, no los había visto, qué era lo que estaban haciendo y no se había dado cuenta todavía la magnitud del pecado, pero sin embargo, él calma a Dios y me da risa porque utiliza como la técnica, Señor, por favor, cálmate, respira, cuenta hasta 10, por favor, cálmate, pero también le da tres argumentos claves para que Dios se calme. El primero, el honor a Dios. Le recordó a Dios que el pueblo era suyo y que los había sacado de Egipto con gran poder. Argumentó que destruirlos haría que los egipcios pensara que Dios los rescató solo con las malas intenciones de destruirlos. La segunda, la reputación divina. Destruir a los israelitas en el desierto dañaría el testimonio de Dios frente a las demás naciones, sobre todo a las naciones paganas donde iban a llegar. Y tercero, el pacto. Apeló a esas promesas incondicionales que Dios le había jurado no solamente al mismo Moisés, sino a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, no solamente de su descendencia, sino la promesa de la tierra que fluye leche y miel, de esa tierra prometida, la tierra de Canaán. Y le funcionó, versículos 14 al 18. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Moisés dio vuelta y bajó de la montaña. Cuando bajó, traía en sus manos las dos tablas del pacto, las cuales estaban escritas por sus dos lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, dijo a Moisés, se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió, lo que escucho no son gritos de victoria ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones. Recuerden ustedes que cuando Dios manda llamar a Moisés a la cima de la montaña, él sube con Josué, pero Josué se queda en la mitad de la montaña. Entonces Moisés intercede exitosamente ante Dios para salvar al pueblo de Israel de la destrucción por adorar al becerro de oro. Y al bajar de la montaña, a la mitad del camino, se encuentra con Josué. Josué desde hacía ratico estaba escuchando ruido en el campamento, pero confunde esos cánticos con ruidos de guerra. Y Moisés dice que no los identifica ni con cantos de victoria ni llantos de haber perdido, sino como cánticos de celebración. Entonces Moisés y Josué bajan a la falda de la montaña, del monte Sinaí. Recuerden que Moisés lleva en sus manos las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos escritas directamente por el dedo de Dios, lo que le da un peso monumental a lo que está a punto de presenciarse. Versículos 19 al 21. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Aarón le dijo, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Claro, Moisés no había visto con sus propios ojos lo que estaba pasando. Dios sí, por eso la ira de Dios. Moisés confronta la grave idolatría de Israel al adorar el becerro de oro y su ira lo lleva a destruir tanto las tablas de la ley como el ídolo, culminando con un fuerte interrogatorio a Aarón para exigirle
cuentas por el pecado del pueblo. Entonces, cuando ya ve Moisés lo que está pasando, la inmoralidad sexual, la gente desnuda cometiendo inmoralidades sexuales, de la piedra rompe las piedras. Moisés destruye también el becerro de oro, lo quema en el fuego, lo reduce al polvo y dice que ese polvo lo esparció en el agua e hizo que el pueblo bebiera esa agua, simbolizando la utilidad, la inutilidad del ídolo y la ingestión de las consecuencias de su propio pecado. Es decir, que ese pecado que ellos habían cometido, ellos mismos iban a recibir las consecuencias simbólicamente al hacerlos beber el agua con el ídolo, el polvo del ídolo. Versículos 22 al 24. Señor mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. ¡Ay, Dios mío! Aarón intenta justificarse ante Moisés tras haber fabricado el becerro de oro. En lugar de asumir su responsabilidad como líder, recurre al culpar al pueblo por su maldad. ¿Y a quién le recuerda esto? ¿No es cierto? A Adán y Eva y a todos nosotros siempre echándole la culpa a los demás de nuestros propios errores. Pero fuera de eso, no se hace responsable de no haber sido un buen líder, da una excusa absurda. Sugiere que el ídolo se formó mágicamente solo cuando él echó las joyas al fuego y el oro y salió mágicamente un becerro. Este pasaje expone el peligro de ceder ante la presión de la multitud por complacer a las personas en lugar de obedecer a Dios, pero también muestra la naturaleza humana de evadir la culpa y de poner excusas cuando somos descubiertos en un error. Así como esa excusa tan absurda que está dando Aarón, así son nuestras excusas ante Dios cuando pecamos. Lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad y decir, Señor, sí, estamos inclinados, tenemos una naturaleza pecaminosa súper fuerte porque no le dedicamos el tiempo suficiente a alimentar nuestra parte espiritual. Tenemos muchos enemigos aquí en la tierra. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para consagrarnos, para ser esas personas santas, es decir, apartadas para ti y no pecar. Constantemente tenemos que estar pidiéndole a Dios ayuda. Versículos 25 al 29. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces dijo Moisés, el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate a quien se ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que mandó Moisés y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Y vemos aquí un pasaje súper fuerte, que la gente que no tiene el discernimiento espiritual, que todavía no ha entendido que el amor se manifiesta también en la justicia, no entiende lo que acaba de ocurrir. Para que verdaderamente el verdadero amor fluya en una sociedad, tiene que haber justicia. Y la única manera de hacer justicia es acabar con la maldad. Por eso es que está ocurriendo esto. Cuando Moisés baja del monte Sinaí y encuentra al pueblo en adoración idólatra y en actitudes, en actividades de inmoralidad sexual, y que Aarón, su hermano, había permitido que la situación se saliera de control, haciendo que los israelitas se convirtieran en el hazmerreír de sus enemigos. O sea, no solamente estaban pecando ante Dios, sino estaban haciendo mal testimonio ante todas las demás naciones. Y esto definitivamente iba a representar una grave crisis espiritual, un pueblo quebrantando su pacto con Dios en forma escandalosa. ¿Cómo iban a poder hablar de Dios ante otras naciones?
Moisés se para entonces a la entrada del campamento por orden de Dios y lanza una pregunta directa y decisiva. ¿Quién está con el Señor? ¿Quién quiere seguir adorando al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y hace esta única pregunta, el que esté al lado del Señor, venga conmigo. Y dice que toda la tribu de Leví se puso del lado de Moisés. Más adelante sabemos que de todas las demás tribus también hubo un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel, o si no, se hubieran acabado todas las tribus y tampoco se hubiera podido cumplir la promesa de Dios que a través de una nación santa y especial, que era la nación de Israel, iban a llegar bendiciones para toda la humanidad. Pero la tribu de Leví sí en pleno, y de las otras tribus, un remanente fiel también se quedó al lado de Moisés. Y por orden de Dios, Moisés ordena a los levitas, son los levitas los encargados de ejecutar el juicio. Fíjense en ustedes, ya ellos son consagrados totalmente para todo lo que tiene que ver con el servicio del templo y parte de eso es impartir justicia. Y son ellos los que recorren todo el campamento con espada en mano y ejecutan a los principales instigadores de la rebelión. Los levitas obedecieron, ajusticiando a 3000 hombres, dice la palabra de Dios. Y aunque este pasaje definitivamente es severo y es triste, los eruditos teológicos destacan que fue una medida clínica de contención para evitar que la idolatría destruyera toda la nación. Corazones totalmente corrompidos, malvados. Si una persona se le infecta una pierna con gangrena, ¿qué hace el médico? La corta para evitar que el resto de que la persona muera. Y eso es lo que estaba haciendo Dios en este momento. Ya esto no lo hacen en el nuevo pacto, no lo hace hoy en día por lo mismo que les he repetido 20.000 veces y es que espero que ustedes ya sepan, porque nosotros ya tenemos la instrucción completa, ya tenemos la Biblia completa. Acá en este momento, hasta ahora tenían los primeros libros del Antiguo Testamento. Nosotros ya tenemos el manual de instrucciones completo. Y fuera de eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer. Por eso es que ya estas mandatos tan drásticos de Dios no se cumplen en este momento. Y aquí, chicos, después de esta historia apasionante y que espero que hayan entendido por qué Dios en el Antiguo Testamento trabajaba de la manera que lo acabamos de ver y no significa que sea un Dios diferente del Dios de hoy. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días. Este es un fin de semana especial para nuestra Colombia querida. Todos los que me ven de otros países, por favor, oren por este país. Definitivamente que Dios tenga misericordia de nuestra hermosa Colombia y que en este fin de semana definitivamente con la sabiduría de todos los colombianos, o al menos la mayoría, podamos decidir que este país siga siendo dirigido por la soberanía de Dios a través de instrumentos escogidos por Dios. Entonces, nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. Una semana llena de salud, de dinero, de amor, cogiditos de la mano del Señor Jesucristo. Chao.